técnicos y la presentación oficial estarán disponibles en el portal web de la institución. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa organizada por el Instituto Nacional de Estadística con el objetivo de dar a conocer los principales resultados de Pobreza Monetaria 2025. Estos indicadores basados en la encuesta permanente de hogares continua son fundamentales para el diseño de políticas públicas orientadas al bienestar de todos los paraguayos. Esta mañana nos acompañan en la mesa principal el señor Iván Mauricio Ojeda Aguilera, director nacional del Instituto Nacional de Estadística. Señora Norma Inés Medina Roa, directora general de Producción Técnica Estadística del INE. Para dar inicio a la conferencia de prensa, escucharemos al señor Iván Mauricio Ojeda Aguilera, director nacional. Muy buenos días. Saludo cordialmente a los compañeros de los medios de prensa. Una vez más, gracias por la presencia. Constituyen un gran aliado para el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a la difusión. También saludo a los usuarios que nos siguen por los distintos medios de comunicación virtual. Quiero señalar que lo que hoy vamos a ver se trata acerca de la publicación de la pobreza monetaria correspondiente al año 2025. Estamos haciendo este formato de manera a garantizar derechos constitucionales que tiene la ciudadanía en cuanto al derecho a estar informados con información ecuánime, de calidad y por supuesto oportuna, y por supuesto también el rol del Estado de incentivar la investigación y por supuesto también a través de tener los insumos necesarios para las políticas públicas en cuanto a la calidad de vida. Comencemos. El contenido que vamos a desarrollar a lo largo de esta conferencia de prensa tiene que ver con aspectos metodológicos de la encuesta permanente a hogares del año 2025, también la definición de la pobreza monetaria, igualmente ajustes en la obtención de las nuevas medidas o de las nuevas series de pobreza total y pobreza extrema, así como las nuevas estimaciones también de las pobrezas totales y también extremas. Igualmente, los componentes de la medición, impactos de las transferencias monetarias y en especie, que son políticas públicas que hoy está desarrollando el gobierno nacional. Y finalmente, estimaciones de la pobreza total y la pobreza extrema por departamento. Y unas conclusiones finales. Posteriormente vamos a profundizar en los aspectos metodológicos que tienen que ver con los ajustes realizados. En primer lugar, destacamos que el tamaño de la encuesta permanente a hogares es de 21.000 hogares. Esto es lo realizado en el año 2025 y nos permite tener desagregaciones de total país, zona urbana, zona rural, así como desagregaciones de la capital de la República, como de 15 departamentos que son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguazú, Cazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes. La definición de pobreza monetaria, esto ya está muy instalado en nuestro país, venimos midiendo desde el año 97 y tenemos que entender cómo la pobreza monetaria en el Paraguay, que se calcula comparando los ingresos per cápita
de los hogares con las líneas de pobreza per cápita. Estas son elaboradas a partir de la encuesta de ingresos y gastos del año 2011-2012 y el precio se actualiza por el IPC que también produce el Banco Central del Paraguay. La línea de la pobreza extrema representa los costos de una canasta básica de alimentos, constituida por un conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas cuyo contenido calórico satisfacen lo necesario para una vida saludable. Y finalmente, la pobreza total es igual al costo de la canasta básica de bienes de consumo, que incluye, aparte de los alimentos, el costo de otros bienes y servicios no alimentarios considerados esenciales. La encuesta permanente a hogares es una encuesta por muestreo. Esto nos permite tener inferencias de toda la población. Para ello se aplican ponderadores según el diseño muestral, ajustados generalmente a las proyecciones de población vigentes al momento de realizar cada encuesta. Hasta el año 2021, los ponderadores de la encuesta permanente a hogares continua se ajustaban a las proyecciones basadas en el censo del 2012. A partir del censo 2022, se reveló que las proyecciones con que contaba el Paraguay estaban sobreestimadas. Por ello es que a partir del año 2022 se dejaron de usar y se adoptaron los ponderadores del diseño muestral de la encuesta, que mostraron alta convergencia con los resultados del censo del año 2022. Igualmente, para agosto del año 2025, el INE puso a disposición de los usuarios en general las nuevas proyecciones de población correspondientes a la revisión 2025, basadas en el censo del 2022, lo que permitió ajustar los ponderadores. Estos ajustes generaron una nueva serie de pobreza anual para el periodo 2022 y 2025. Queremos también en este contexto mencionar que se identificó la necesidad de revisar la valorización del almuerzo escolar por las siguientes razones. En primer lugar, para las estimaciones del año 2024, se utilizó una metodología consensuada por el Comité de Pobreza Ampliado. Aquí recuerdo y destaco lo que es ese Comité de Pobreza Ampliado, constituido por técnicos nacionales e internacionales, representantes de instituciones públicas y también de organismos internacionales. En ese comité especializado se consensuó en la medida del almuerzo escolar o medir, utilizando el valor observado en la encuesta y gastos del año 2011-2012 para las comidas consumidas fuera del hogar y actualizar los precios al 2024 basados siempre en el IPC que produce el Banco Central del Paraguay. En segundo lugar, recibimos sugerencias metodológicas de mejora válidas y factibles de aplicar por parte de los investigadores y académicos sobre la posibilidad de usar el aporte calórico del almuerzo escolar para su valorización. Finalmente, el impacto de la valorización del almuerzo escolar es más significativo para el año 2025, esencialmente por la expansión de la cobertura de esta política pública. Así,
que se debe asegurar la consistencia de su impacto en el bienestar de los hogares. Y todo esto, el Instituto Nacional de Estadística, está facultado a realizar según la Ley 6670 del año 2020, que habla claramente de que el INE deberá evaluar la calidad de sus propias estadísticas, como así también las del Sistema Estadístico Nacional, tendiendo obviamente a la perfección, al perfeccionamiento permanente. Ahora queremos mostrarle los nuevos datos que nos indican la publicación del INE. La pobreza total en el Paraguay para el año 2025 se posiciona en 16%. Pasamos de un 19,6% a un 16%. También podemos desagregar esto por zonas urbanas, en donde vemos que para el año 2025 estamos en torno al 13,6% de pobres totales en zonas urbanas. Y finalmente, en zonas rurales estamos en torno a un 22% de pobres totales o simplemente pobres en zonas rurales. Pero por una cuestión de transparencia, también queremos mostrarle la comparación entre las dos series. Y así, la franja anaranjada representa a la serie ajustada que damos a conocer actualmente, y la serie de color azul es la serie anterior. Y acá significamos dos puntos principales. En primer lugar, que la tendencia decreciente o la tendencia a la baja es permanente, se mantiene la caída de la pobreza a pesar de los ajustes. Y en segundo lugar, que hay mucha coherencia o no hay mucha diferencia en valores relativos entre las dos series planteadas, tanto a nivel total país, tanto en el área urbana como también en el área rural. ¿Qué pasó con la pobreza extrema en el Paraguay? Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística encontró 2,4% de personas pobres extremas. Pasamos de un 3,7% en el año 2024 a 2,4% para el año actual. Esto también podemos desagregar en zonas urbanas, en donde la pobreza extrema se registra en torno a 1,2%, y también en el área rural, en donde la pobreza se posiciona en torno a 5,5%. Replicando el ejercicio anterior, por una cuestión de transparencia, también queremos mostrar la comparación con la nueva serie. Y así, siempre hablando de pobreza extrema, vemos que la tendencia también es siempre a la baja. No hay un cambio de tendencia a partir de los ajustes, y por supuesto también las cifras en valores relativos son coherentes entre sí o no distan muchos unos de otros. Lo mismo sucede en total país, igualmente para el área urbana y para la serie comparada del área rural. En todas las series vemos una tendencia a la baja permanente. Hablemos un poquito más en detalle de lo que tiene que ver con la pobreza total. 213.000 personas, 213.164 personas salieron de la pobreza en el Paraguay. Eso lo verificamos en la comparación en la cifra del año 2024, en donde estábamos en torno a 1.198.290 personas en pobreza, y registramos una reducción a 985.126 para el año 2025. Pasamos de un 19,6% de pobres totales a 16% en el año 2025. Lo que pasó en el área urbana
es que 135.000 personas aproximadamente salen de la pobreza. Pasamos de 732.000 personas en pobreza total en zona urbana a 597.000 personas aproximadamente, indicando que 135.000 personas salen de la pobreza en la zona urbana y se registra una reducción de 3.3 puntos porcentuales en esta medida. Y finalmente, en el área rural, vemos que 78.000 personas abandonan a la pobreza total porque pasamos en el 2024 de 465.856 personas a 387.000 personas aproximadamente. Vimos una reducción de 4.2 puntos porcentuales de reducción en el área rural. Hablando de la pobreza extrema, vemos que 81.155 personas han salido de la pobreza extrema en el Paraguay. Porque veíamos en el año 2024, en el promedio nacional, 228.093 personas. Y hoy, en el año, o sea, en la publicación de hoy, referente al año 2025, vemos que esta cifra se redujo a cerca de 146.000 personas, lo que indica una reducción de 1.3 puntos porcentuales en la pobreza extrema en el promedio nacional. Lo que sucedió en el área urbana es que 32.000 personas salen de la pobreza extrema. En la comparación interanual, pasamos del 2024 de 83.000 personas a el año 2025 con una cifra de un poquito más de 50.000 personas, evidenciando una reducción de 49.000 personas y una reducción, perdón, en zona urbana estamos viendo una salida de 32.000 personas de la pobreza extrema y una reducción de casi un punto porcentual. Finalmente, en la zona rural es donde vimos la mayor caída de la pobreza extrema. Son cerca de 49.000 personas que en la zona rural dejan de ser pobres extremos. Esto en la comparación interanual, pasando de una cifra de 145.000 en el año 2024 a 95.000 personas aproximadamente en el año 2025. Y es una reducción de 2.7 puntos porcentuales. En esta lámina queremos evidenciar los valores mensuales en guaraníes de la línea de la pobreza extrema y pobreza total por área de residencia, en toda la serie presentada del año 2022 al año 2025. Y así vemos por área urbana y rural cómo se comportó el valor de la canasta en guaraníes. En el área urbana, la línea de la pobreza extrema para el año 2025 fue de 412.618 guaraníes. En la misma área urbana, la línea de la pobreza estuvo en torno a 933.108 guaraníes. Y en el área rural, la línea de la pobreza extrema está en torno a 376.816 guaraníes y la línea de la pobreza total en torno a 681.839. También el equipo pudo evaluar la variación interanual y vimos un encarecimiento en lo que tiene que ver en el área urbana de la pobreza extrema en torno a 5,3%, que fue menor
con respecto al periodo anterior medido. El encarecimiento de la canasta de la pobreza extrema para la comparación 24-25 fue de 5,3. Sin embargo, en la comparación de 24 a 23 o 23 a 24 fue de 9%. Y así evidenciamos lo que sucedió tanto en área urbana como rural en las dos líneas. Vimos en la pobreza total un encarecimiento en torno al 4% y en el encarecimiento de la línea de la pobreza extrema en torno a 5,3, que reitero fue menor a lo verificado en el periodo anterior analizado. Acá queremos evidenciar lo que sucedió en el área urbana en cuanto a los componentes de la medición. Vamos a hablar del promedio de ingresos per cápita de los hogares. La línea azul más oscura, el recuadro azul más oscuro, nos cuenta los datos de los ingresos per cápita del decil 1, que son el 10% más pobre de los hogares de la República. Y así vimos que el ingreso per cápita total tuvo un incremento de en torno a 21,6% en la comparación año 2025 versus año 2024. En lo que tiene que ver con los ingresos laborales per cápita, tuvo también un incremento del 17,8% y finalmente los ingresos no laborales siempre per cápita un incremento también de en torno al 17%. Con esto se evidencia que los ingresos del primer decil crecieron en un 21,6%. Ese primer decil está muy asociado a lo que es la línea de la pobreza extrema, que como ya dijimos, se posiciona en 412.618 guaraníes, que si bien tuvo un incremento, tuvo un encarecimiento del 5,3%, los ingresos tuvieron un incremento del 21,6%. Entonces, los ingresos superaron ampliamente al encarecimiento o a la inflación. También analizamos el decil 2. En el decil 2 se posicionan los hogares o el 20% de los hogares más pobres de la República y está relacionada también con la línea de la pobreza total. Esa línea de la pobreza total, recordemos que está valorizada en 933.108 guaraníes de ingreso mensual per cápita, que si bien también tuvo un encarecimiento en la comparación interanual, los ingresos per cápita totales tuvieron un incremento muy superior a esa cifra, en torno al 14,1%. Asimismo, los ingresos laborales per cápita crecieron en torno a un 12% y también los no laborales, los ingresos no laborales crecieron en torno a un 17,2%. Vemos también que si bien se encareció la línea de la pobreza debido a la inflación, los ingresos de la población o de los hogares, de los componentes de los hogares del 20% más pobre de la República, también tuvieron un incremento muy superior a ese encarecimiento de la línea de la pobreza total. Hablemos también de lo que pasó en el área rural. ¿Qué pasó con el 10% de los hogares más pobres en el área rural? El decil 1, la franja más oscura, también evidencia de que se aumentaron los ingresos. Las familias lograron aumentar sus ingresos en torno a un 25%. Esto principalmente por lo que ocurrió
con los ingresos no laborales que crecieron en un 29,8% y los laborales en torno a un 11,3%. Este primer decil está muy asociado a lo que es la línea de la pobreza extrema, que para el área rural está valuado en torno a 376.816 guaraníes. Esta línea tuvo también un encarecimiento en torno al 5,3%. Sin embargo, el crecimiento del ingreso de los hogares más pobres del área rural estuvo en torno a 25%. ¿Qué pasó con el área rural en cuanto a la pobreza total o a la línea de la pobreza total? Que recordemos está en torno a 681.839 guaraníes de ingreso per cápita mensual. Tuvo un encarecimiento del 4,2%, pero en los deciles 2 y 3, que son el 30% más pobre de la República, de los hogares de la República, perdón, de los hogares del área rural, vimos un encarecimiento en el primer decil, pero vimos un aumento del ingreso, mejor dicho, en el primer decil de 20% y también en el decil 3 en torno al 15%. Veamos ahora el impacto de las transferencias monetarias y en especie que pudimos registrar. En el lado derecho o izquierdo de la pantalla pueden ver la pobreza extrema expresada en porcentajes. Sabemos que hoy hablamos de una cifra de pobreza extrema en torno a 2,4%. Si no existiese el plan de transferencia Tecoporán, estaríamos hablando de pobreza extrema en 2,6, no de 2,4. Así se evidencia cómo Tecoporán contiene la pobreza. Sin hambre cero, estaríamos hablando de una pobreza de 3,3%. Y serían no 146.000 personas en pobreza extrema, serían 203.500 personas en pobreza extrema. También vemos cómo impactan las transferencias a los adultos mayores. Si sacásemos este plan, estaríamos hablando de una pobreza extrema de 3,7%. Finalmente, si no existiesen Tecoporán, hambre cero y adulto mayor, no estaríamos hablando de una pobreza extrema de 2,4. La pobreza estaría en 4,8%. La pobreza extrema estaría en torno a 4,8%. Con esto podemos afirmar que estos planes contienen 2,4 puntos porcentuales a la pobreza extrema, o en términos absolutos evitaron en el año 2025 que 150.000 personas caigan en la pobreza extrema. Analicemos lo que pasó en la pobreza total y el impacto de las transferencias monetarias y también en especie. Estamos hablando de una cifra del 16% de pobreza en el Paraguay. En valores absolutos son cerca de 985.000 personas. Sin Tecoporán estaríamos medio punto porcentual arriba, 16,5. Sin hambre cero estaríamos 1,5 puntos porcentuales por encima, un 17%. Y si no existiese la política pública adultos mayores, estaríamos hablando de un 18%. Si no existiesen las tres políticas públicas en el Paraguay, la pobreza total estaría en torno a 20%. Con estos planes se logra contener prácticamente 4 puntos porcentuales a la pobreza. Y por supuesto también en términos absolutos, se evitó que 239.000 personas caigan en la pobreza. Podemos desagregar rápidamente lo que pasó, cómo se comportó
cómo se comportaron las políticas públicas en cuanto a su impacto en el área urbana. Vimos que en cuanto a la pobreza extrema, los planes evitaron que cerca de 49.000 personas caigan en la pobreza extrema. Son cerca de 1.1 puntos porcentuales. Si no existiesen los planes, no estaríamos hablando de 1.2 de pobres extremos en zonas urbanas, sino que estaríamos hablando de 2.3% de pobres extremos en zonas urbanas. En cuanto a la pobreza total o simplemente pobreza, hoy estamos hablando de niveles del 13,6%, cerca de 597.000 personas que están en pobreza. Si no existiesen los 3 planes de transferencia, estaríamos hablando de cerca de 716.000 personas o niveles relativos de 16,3% de pobreza en zonas urbanas. Con esto se evitó que cerca de 119.000 personas caigan en la pobreza total y se contuvo la pobreza total en zonas urbanas en 2.7 puntos porcentuales. Finalmente, lo que pasa en el área rural, donde estos planes tienen mayor impacto, si bien estamos hablando de una pobreza extrema en torno a 5,5%, 95.900 personas aproximadamente, vemos cómo los planes también de transferencia y en especie logran contener. En cuanto a Tecomorán, contiene, o sea, si no existiese Tecomorán, estaríamos hablando de 6% de pobres extremos, siempre área rural. Sin hambre cero estaríamos hablando de niveles de 7.4% de pobres extremos y sin adultos mayores en torno a 8.4%. En suma, sin estos planes estaríamos hablando de un nivel de pobreza extrema en zonas rurales del 11%. Los planes ayudan a contener 5.7 puntos porcentuales en zonas rurales o evitaron que 100.000 personas caigan en la pobreza extrema. En el área rural siempre, en cuanto a la pobreza total, vemos que hoy estamos en niveles del 22,1%. Sin los planes de transferencia o en especie, la pobreza total en zona rural estaría en torno a un 29%. Estos planes contienen prácticamente 7 puntos porcentuales o evitaron que 120.000 personas en la zona rural caigan en la pobreza total. Finalmente, quiero compartir con ustedes la evidencia tanto de pobreza total como de pobreza extrema en lo que tiene que ver con la capital de la República y todos los departamentos. En todos los departamentos de la República, como así también en la capital, vimos una reducción de la pobreza. En algunos más, en otros menos. Vemos que Concepción, Cazapá y San Pedro están entre los primeros con mayor pobreza. Sin embargo, vemos también que en estos 3 departamentos hubo pobreza. Y finalmente vemos que Central y Asunción son los menos afectados por la pobreza total. En cuanto a la pobreza extrema, vemos que para el año 2025, recuerdo, tenemos una cifra de 2.4% de pobres extremos. También vimos reducción en la capital y en todos los departamentos de la República, y Concepción, San Pedro, Cañandillo son los más pobres extremos. Sin embargo, vimos también reducciones en estos departamentos y los menos afectados son Asunción y Central. Queremos presentar unas conclusiones, digamos, señalando que los ajustes realizados a las estimaciones de pobreza monetaria no alteran la tendencia de la misma en el periodo de estudio 2022-2025. La segunda conclusión nos indica
que entre el año 2024 y 2025 la pobreza disminuyó de un 19,6% a un 16,0%. Y la pobreza extrema pasó de 3,7% a 2,4%. La tercera conclusión, los ingresos laborales y no laborales de los hogares de menor ingreso aumentaron por encima del incremento de los precios de la canasta básica, tanto de alimentos como de consumo. Las políticas sociales evitaron que 239.000 personas cayeran en la pobreza total y alrededor de 150.000 personas cayesen en la pobreza extrema. Finalmente, la reducción de la incidencia de la pobreza total y extrema se observó, como ya decíamos, en todos los departamentos del país. Por una cuestión de transparencia y aprovechando la presencia de los medios, queremos tener también un breve espacio para profundizar todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos de los ajustes de la nueva serie 2022-2025. Y es importante y justo señalar que podemos hacer estos ajustes porque contamos con la información tanto de la encuesta permanente de hogares como también de un censo nacional de población y viviendas robustos que nos dan los insumos. De mi parte es todo y voy a ceder la presentación al experto en materia, a uno de nuestros expertos en materia de pobreza, el licenciado Celso Barro. Muchas gracias, director. Muy buenos días a todos. Entonces, seguidamente ampliaremos el capítulo relacionado a los ajustes que estuvo ya presentando el director. Para poder ampliar este capítulo, entonces tenemos previsto mostrar los ajustes ya mencionados respecto a los ponderadores, los ajustes por la revisión de la valorización de la alimentación escolar y el impacto ya incorporando ambos ajustes en forma simultánea en la estimación de la pobreza monetaria. Bien, ya el director mencionó esta parte, voy a hacer un repaso nuevamente a modo de poder hacer una introducción al efecto de los ajustes de los ponderadores. La fuente de datos que utilizamos para la medición de la pobreza monetaria es la encuesta permanente de hogares. Esta encuesta es una encuesta probabilística que permite hacer inferencia a toda la población, pero para poder generar esas inferencias requiere de unos ponderadores, y estos ponderadores generalmente deben estar ajustadas a las proyecciones de población vigentes al momento de la encuesta. Hasta el año 2021 nuestros ponderadores estaban ajustados a las proyecciones derivadas del censo 2012. Pero en el 2022, con el censo de ese año, pudimos constatar que esas proyecciones estaban sobreestimadas. Entonces, paramos de usar esos ajustes para los ponderadores y analizamos el ponderador proveniente del propio diseño muestral de la encuesta y vimos que era muy consistente ya con los resultados que arrojaba el censo. Entonces decidimos adoptar los ponderadores originados o derivados del propio diseño muestral de la encuesta permanente de hogares. En el año 2025, como es de público conocimiento ya, el INE presentó y puso a disposición de todos los usuarios en general de las nuevas proyecciones de población ya derivadas del nuevo censo 2022, lo cual permitió ajustar nuevamente los ponderadores de la encuesta permanente de hogares a dichas proyecciones. Y a raíz de ese ajuste presentamos ya la nueva serie de pobreza, que es la que estamos compartiendo hoy con todos ustedes. Entonces, a fin ya de mostrar el efecto que generan los nuevos ponderadores, en la presente lámina estamos mostrando en el lado izquierdo el factor de expansión publicado, el que estamos usando hasta el año pasado o publicando, y abajo tenemos comparativamente la serie
ya con el factor de expansión ajustado a las nuevas proyecciones. ¿Qué es lo que podemos notar? Que ambas series tienen la misma tendencia de disminución de pobreza total. A fin de mirar ya el impacto que tiene el factor de expansión ajustado, vemos que tanto a nivel nacional, total país, podemos ver que genera una disminución de la pobreza. Lo mismo ocurre en el área urbana y en el área rural, pero el mayor del impacto podemos decirlo que es a nivel nacional, donde para los 2 años 2022-2023 hay una disminución de 0,8 puntos, en el año 2024 es de 1,2 puntos y en el 2025 esa disminución llega a 1,7 puntos porcentuales. En el área urbana, en los 2 primeros años, prácticamente el impacto es mínimo. En el año 2024 la disminución es de 0,2 puntos y en el año 2025 esa disminución llega a 0,7 puntos. En el área rural prácticamente tiene el mismo comportamiento en cuanto al impacto. En los 2 primeros años vemos que es mínimo el impacto, prácticamente es nulo, y en el 2024 la disminución llega a 0,5 puntos y en el año 2025 es de 1 punto porcentual el efecto que genera el nuevo ponderador ajustado a la nueva proyección. En términos de pobreza extrema, podemos ver también el mismo comportamiento en cuanto al ajuste de los ponderadores y al efecto que genera. Entonces, arriba tenemos el factor de expansión que estuvimos publicando hasta el año pasado y abajo tenemos ya el nuevo factor de expansión con los ajustes. Entonces, evaluando ya para el nivel nacional, área urbana y rural, podemos ver también una disminución en la estimación de la pobreza generada por el ajuste del factor. No me voy a detener mucho ya en los números, pero la tendencia en general es de disminución tanto para pobreza extrema y para pobreza total, lo que incorpora el ajuste del ponderador de la cuota permanente de hogares. Entonces, ¿por qué ocurre esta disminución? Entonces, trataremos de explicar en la siguiente lámina. Bien, para que la encuesta pueda reflejar adecuadamente los datos de la población, los ponderadores también tienen que ajustarse en cuanto a los pesos área urbana y rural. El factor anterior tenía una representación del 40% para el área rural y un 60% para el área urbana. Con el nuevo factor o el nuevo escenario, el ponderador genera un peso del área rural del 30% y en el área urbana es del 70%. Entonces, ¿cómo esto afecta a las estimaciones de pobreza? Esto tiene una implicancia directa. ¿Por qué? Porque el área rural disminuye ese peso. Sabemos que en el área rural se encuentra la mayoría de la población pobre. Entonces, intuitivamente ya podemos decir que la pobreza va cayendo por el efecto del cambio de área urbana y área rural. Entonces, para poder explicar mejor, preparamos un ejercicio práctico donde generamos una estimación muestral para el año 2024. Esto es sin ningún ponderador, donde el área urbana la incidencia de pobreza es del 13,9% y en el área rural es de 22,6%. Eso es sin ningún ponderador. Entonces, si aplicamos el ponderador anterior, donde el escenario era, el peso era de 0,6 en el área urbana por la pobreza urbana, más el peso del área rural 0,4 por la pobreza rural, nos da una incidencia de 17,4%. En el escenario actual, ya aplicando ya los nuevos pesos, podemos ver que en el área urbana el 0,7 multiplicamos por la incidencia y el peso rural 0,3 multiplicamos por la incidencia del área rural, en donde en el escenario anterior la incidencia es de 17,4 puntos y en el escenario actual ya vemos una disminución de 16,5% por esto. Entonces, en términos prácticos, vemos ya fácilmente cómo esto genera una disminución el impacto en cuanto al cambio de la urbana y rural en sus pesos relativos.
El otro efecto o el otro componente del ajuste del factor genera el cambio de la pirámide. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la pirámide del área urbana y en el lado derecho la pirámide del área rural. Entonces, sabemos que en el área urbana el peso aumenta, eso genera una mayor cantidad de población, donde vemos los extremos de color azul, que es para las mujeres, y el lila para los hombres, aumentan en el área urbana, pero en el área rural disminuye. Eso está relacionado directamente con los pesos que mencionamos. Y en el área rural es más significativo porque vemos que la base es la que más disminuye. Entonces, ¿eso cómo afecta nuestra estimación de pobreza monetaria? En relación a la pobreza, entonces, los hogares con más niños suelen tener mayor cantidad de pobreza. Eso genera, obviamente, mayor cantidad de dependencia y un menor ingreso per cápita. Contrariamente, en los hogares con más adultos y esencialmente en edad productiva genera mayor ingreso. Entonces, esta disminución de la base genera hogares, los hogares con más niños pesan menos en cuanto a la pobreza, a la estimación de la pobreza. Entonces, al actualizar la estructura con el nuevo factor, se reduce el peso de los hogares con muchos niños y se incrementa el peso de los hogares con más adultos. Entonces, con estas dos láminas, lo que hacemos es explicar la razón del por qué disminuye la incidencia en la pobreza al ajustar los ponderadores a la nueva proyección de población. El siguiente ajuste realizado ya tiene que ver con la valorización del almuerzo escolar, el cual es otorgado en el marco del programa Hambre Cero. Bien, entonces, las razones por las que revisamos la valorización del almuerzo escolar, también el director ya explicó brevemente. Entonces, una de las principales razones es que el programa, la cobertura del programa iba a aumentar bastante por la universalización. Tiene un impacto mucho mayor ya a partir del año 2025 y se recibieron varias sugerencias válidas metodológicamente, los cuales nos llevó a analizar bastante el trabajo hecho ya en el año 2024 acerca de la valorización. Entonces, el INE contempló esta revisión también ya por lo que le faculta la ley del año 2020, la ley 6.670, que le faculta a poder hacer la evaluación de la calidad de sus estadísticas y la del sistema estadístico nacional. En la metodología publicada en el año 2024, que fue la primera edición, cuando incorporamos el ingreso correspondiente a las referencias por el almuerzo escolar, lo que hicimos fue valorar los precios a precios de comida consumida fuera del hogar, observaba la encuesta de ingresos y gastos, un plato promedio de comida, y ese precio lo actualizamos con el IPC del Banco Central. La cantidad promedio lo estimamos también en función a las raciones establecidas en el recetario, en el documento recetario Hambre Cero, ahí donde se explican las cantidades para cada edad, para cada nivel de grado de lo que es la asistencia escolar. Entonces, una vez obtenido el precio y el plato de promedio, un tamaño promedio de un plato, se le aplicó y se obtuvo básicamente el precio para cada almuerzo escolar. Eso fue lo que hicimos en la primera edición. Ese ajuste lo revisamos desde este año y incorporamos un ajuste que mantiene la esencia o lo que veníamos haciendo hasta el año anterior, dado que seguimos siempre con las recomendaciones del grupo de expertos Canberra, donde ellos sugieren que los ingresos en especie deben ser valorados a precio del mercado. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo usar precios de proveedores o de la licitación, tengo que usar precios observados en los hogares. Y la única fuente que me permite hacer esa valoración es la cuenta de ingresos y gastos del año 2011-2012. El nuevo ajuste se fundamenta en el aporte energético, el aporte calórico de cada almuerzo escolar.
que resulta equivalente al 25% del requerimiento mínimo que necesita un individuo por día. Entonces, eso está establecido en la resolución 53 del CONAE, que un plato de almuerzo escolar equivale al 25% del aporte calórico diario. Para poder hacer la valorización, necesitábamos estimar primeramente el precio por caloría. ¿Por qué? Porque si yo voy a valorar el 25% de las calorías, necesito un precio para esas calorías. Entonces, se trabajó cada uno de los 35 platos que forman parte del menú hambre cero, que son 35 platos principales, donde a partir de cada uno de ellos se evaluó los ingredientes y empezamos a valorar la cantidad de cada uno de los ingredientes a fin de poder estimar el precio por caloría. Los precios para valorarlos obtuvimos de la canasta básica alimentaria. Este trabajo de la actualización de la revisión del precio del almuerzo escolar lo hicimos con el acompañamiento muy cercano al Comité de Pobreza, que estuvo trabajando, analizando con nosotros todos los pasos para poder tener una estimación transparente, replicable, confiable, de todo punto de vista, muy riguroso estadísticamente. Entonces, ya el primer punto, una de las principales justificaciones de esta revisión, mencionamos que era el aumento de la cobertura del programa Hambre Cero. Entonces, ahí podemos ver la evolución de la población que durante el presente año escolar recibió el almuerzo. Y vemos que el año 2022 esto fue evolucionando gradualmente, pero en el último año dio un salto significativo en cuanto a la cobertura. En la edición anterior, o el método anterior, como le denomino aquí, lo que hicimos fue promediar los platos de comida. Esto es un material o una parte de lo que es el recetario Hambre Cero. Entonces, lo que hicimos es promediar el plato y la ensalada que contiene el menú, donde obtuvimos un peso promedio de 340 gramos, que es lo que ya mencioné. Los precios para valorar ese 340 gramos lo tuvimos a partir de la encuesta de ingresos y gastos, donde la mediana del precio de comida consumida fuera del hogar fue de 23.680 guaraníes. Ese precio lo aplicamos al tamaño de 340 gramos, donde tuvimos un precio de 8.000 guaraníes aproximadamente para un plato de comida. Ese 8.000 guaraníes fue a febrero, precio de febrero 2012, recordemos. ¿Por qué? Porque mis precios vienen de la encuesta de ingresos y gastos. Posteriormente actualizamos este 8.000 con el IPC alimentario del Banco Central, lo cual para el año 2022 se ubica en 13.000 guaraníes, 2023 14.000. Y si utilizáramos este mismo método, en el año 2025 el precio por plato de comida iba a ser de 16.000 guaraníes. Pasamos ya al ejercicio donde calculamos o hicimos la revisión y obtuvimos los nuevos precios a partir del aporte calórico de cada plato de comida. Entonces, para poder hacer ese ejercicio, lo que hacemos es valorar los ingredientes. Todos estos ingredientes con estas cantidades valoramos a fin de tener un precio por caloría. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, podemos ver para el área urbana, uno de los menús es el boriborí, con estos ingredientes, donde el 80 gramos de carnaza multiplico por un precio y tengo el aporte monetario de ese ingrediente. Luego lo que hacemos es sumar todos los ingredientes. Vamos a tener un precio. Este precio está expresado a febrero de 2012, porque mi precio que utilicé es de la EIG. Entonces, mi fuente de precio siempre es la misma con respecto al método anterior. Entonces, yo necesito actualizar esto a precios actuales para valorizar a hoy. Entonces, lo que hago es, ya a precio 2025, esto se duplica prácticamente y llega a 6.300 guaraníes. Ese 6.300 guaraníes yo divido por el aporte o el equivalente calórico del boriborí,
que es 398 calorías. Eso está expresado en el documento hambre cero. De ahí viene 398 calorías. Y en general de aquí estimo un precio de 16 guaraníes por caloría. Eso es para el área urbana. ¿Por qué? Porque los precios son de la canasta básica y la canasta hay una canasta urbana porque hay una línea urbana y una canasta rural porque tenemos una línea de pobreza extrema rural. Esto es el mismo ejercicio para el área rural, donde el precio por caloría es inferior, justamente porque los precios son ya relativos para el área rural, donde tenemos 13,5 guaraníes por caloría. Ese mismo ejercicio lo replicamos para los 35 platos que componen el menú de hambre cero, y luego promediamos, donde para el área urbana el precio por caloría fue de 15,16 guaraníes, y para el área rural fue de 13,82 guaraníes. Bueno, una vez estimado el precio por caloría, lo que debo hacer es cuántas calorías voy a valorar. Dijimos que un plato de comida de hambre cero es equivalente al 25% de las calorías mínimas diarias que necesita una persona. Las calorías mínimas diarias que requiere una persona a partir de la encuesta de ingresos y gastos fue de 2.117 calorías en el área urbana y 2.291 calorías en el área rural. A estos valores yo le aplico el 25%, donde resulta 529 calorías en el área urbana y 573 en el área rural. Esto si yo aplico a 20 días de almuerzo escolar, asumiendo que en un mes como mucho puede ser 20 días que un niño reciba, en el mes yo debo valorar 10.500 calorías aproximadamente y en el área rural 11.455 calorías. Como ya tengo las calorías que voy a valorar, le aplico el precio estimado previamente, que fue de 15 guaraníes en el área urbana y 13 en el área rural. Multiplico el precio por las calorías y me da el precio del plato de comida en 20 días para el almuerzo escolar. Ya en la lámina tenemos los precios con el método anterior que veníamos utilizando hasta el año pasado, y esto ya serían los nuevos precios que estamos aplicando a la valoración del almuerzo escolar, donde vemos una reducción significativa. Y los nuevos precios tenemos a nivel de área urbana y rural, y en el método anterior teníamos un único precio para todo el país. Entonces, para hoy, el precio para el año 2025 en el área urbana es de 160.000 guaraníes y en el área rural es de 158.000, versus 323.000 iba a ser si yo aplicaba el mismo método del año anterior. Si es por plato el precio, vemos que de 16.000 guaraníes se reduce a 8.000 guaraníes en el área urbana y 7.900 en el área rural. Y ya para ver el impacto que genera este ajuste, presentamos nuevamente dos series, donde arriba tenemos el método con hambre cero, o el método anterior que veníamos publicando hasta el año anterior, y abajo tenemos el método con el ajuste que estuvimos explicando. Ambas series están ponderadas con el ponderador publicado hasta el año pasado, a modo de no incorporar aquí un efecto del nuevo factor. Entonces lo que queremos es mostrar rápidamente qué efecto genera esto en la estimación de pobreza total, donde vemos que en todos los años prácticamente hay una tendencia de aumento en la estimación de pobreza. A nivel nacional, en el año 2025, este aumento llega a 1,6 puntos, en el área urbana es de 1 punto y en el área rural es de 2,4 puntos. Vemos que en el área rural es mayor el impacto dado la cobertura, una mayor cobertura del programa en el área rural. En términos de pobreza extrema vemos la misma tendencia, donde el ajuste del método de valoración del almuerzo genera un aumento de la pobreza.
y es mayor siempre en el área rural, como ya mencioné. En fin, ya aplicando ambos ajustes a nuestra nueva serie, tenemos las barras azules, que son las series que veníamos publicando ya hasta el año pasado, y el naranja, las barras naranjas son ya la nueva serie con los dos ajustes mencionados, donde prácticamente vemos que la tendencia es la misma para ambas series, y el nivel es idéntico, prácticamente no vemos prácticamente diferencia. Esto es debido a que el efecto del factor, como pudimos ver, genera una disminución en la incidencia y, contrariamente, el efecto en el ajuste del precio del almuerzo escolar generaba un aumento. Entonces, prácticamente eso se compensa, donde vemos los niveles prácticamente que no se modificaron en respecto a la serie que veníamos publicando. Lo mismo ocurre en el área urbana, como ya explicó muy bien el director. Y llegamos hasta aquí con la llamada serie ya publicada. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos el espacio de preguntas que invitamos a los señores periodistas pasar acá si tienen algunas consultas a las autoridades de la mesa. Solamente para aclarar un poquito, es decir, que hubo una reducción importante en cuanto a la pobreza. Esto, para sintetizar un poquitito, podría ser más de 250.000 personas que habrían salido de la pobreza en el país. Bueno, son 213.000 personas que salen de la pobreza total. Y en cuanto a la pobreza extrema, son cerca de 81.000 personas las que salen de la pobreza extrema. ¿Eso a qué se refiere, director? Sí, muy buenos días. En lo relacionado a esas personas que salen de la pobreza total, ¿a qué índice escalan? Y aquellos que salen de la pobreza extrema, ¿a qué índice también escalan? Bueno, como indicamos al principio, si podemos ir a la metodología, para entender la metodología de la línea de la pobreza, tenemos que explicar que tenemos dos líneas. Una línea de pobreza extrema, que son aquellos que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, o que no tienen, digamos, 13.000 guaraníes de ingresos per cápita por día. Y tenemos una segunda línea, que es la línea de la pobreza, o son aquellas personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de bienes de consumo, obviamente alimentos y bienes de consumo, o que no alcanzan a tener cerca de 31.000 guaraníes de ingreso per cápita. En términos mensuales son estos. Entonces, para que una persona salga de la pobreza, ¿qué tiene que suceder? Tiene que aumentar sus ingresos por encima de la inflación y que esos ingresos les permitan cubrir los costos de una canasta básica de bienes de consumo. ¿Otra consulta? Si no hay otra consulta, nosotros queremos señalar que en este instante el equipo del Instituto Nacional de Estadística está publicando en nuestra página web la presentación, un PPT, una presentación de los datos de pobreza. También va a ir acompañado de un boletín bastante extenso, inclusive más aún de lo que ya Celso estaba presentando, en donde detalladamente mostramos cómo llegamos a estas cifras y todos los ejercicios que hemos hecho en conjunto con el Comité de Pobreza Ampliado. Igualmente, vamos a publicar unas planillas de Excel en donde los interesados usuarios pueden reprocesar o pueden verificar la información.
Y desde el Instituto Nacional de Estadística nosotros nos quedamos a disposición de los compañeros de la prensa, a quienes agradecemos sobremanera la presencia, y por supuesto de cualquier usuario que quiera profundizar los datos recientemente publicados de pobreza. Entonces, hoy la pobreza total en el Paraguay se posiciona en 16% y la pobreza extrema está en 2,4. 213.000 personas salen de la pobreza y 81.000 personas salen de la pobreza extrema en el Paraguay para el año 2025. Muchas gracias por la presencia y estamos a la hora de siempre.